Bueno, ya ahí me deben estar viendo que estoy en primer plano, que estamos los tres en primer plano. Un cordial saludo. Nos encontramos hoy, 20 de octubre, a las 6 de la tarde, hora Colombia y Perú. Nos encontramos con el doctor Federico Guzmán, quien es secretario de Planeación de la Municipalidad de Guadalupe, Zacatecas, México. Además de eso, nos encontramos con el doctor Hugo Cervantes, que nos acompaña de la Universidad Tecnológica del Perú, en la sede de Trujillo, la sede de Trujillo del Perú, ¿sí? Valga la redundancia o la aclaración. En el día de hoy, pues estamos, pues digamos que vamos a cumplir varios propósitos de lo que aquí popularmente en Colombia se denomina como clases espejo, en el cual, pues hace 8 días tuvimos la fortuna de participar. En Colombia era feriado, por eso el que estuvo hace 8 días fui yo en el espacio del doctor Federico. Y en ese orden de ideas, pues entonces le hicimos la invitación a que nos acompañara en el día de hoy en el Lideras Sin Fronteras que está organizando la Universidad Tecnológica del Perú, por el cual el doctor Hugo hoy nos encuentra aquí acompañando. El grupo de Colombia ahorita se hará su propia presentación y pues hemos querido, mi doctor Federico y mi doctor Hugo, pues vincularlo con los estudiantes de Humanidades 2, toma de decisiones, en relación a que estas temáticas les conciernen en el sílabus y le conciernen pues en su vida profesional, como son los temas de administración, los temas de los objetivos de desarrollo sustentable, o mejor conocidos como los ODS, y además de eso, pues los temas de liderazgo y demás, que pues para muchos piensan que son cátedras de relleno, pero para nosotros pues en la institución resultan ser de relevancia, porque como le explicamos al doctor Federico, la intención es que estos muchachos que ya van saliendo a su vida profesional, pues no, digamos, no sean simplemente receptores de, o transmisores, si así se quiere, de llevar hojas de vida a diferentes entidades o empresas, sino que sean gentes propositivas al cambio, gentes formadores de empleo, gentes formadores de industria, y pues para ello, pues las herramientas que solamente aprenden en ingeniería, pues no son suficientes. Por ahí aprenden, obviamente, pues lo concerniente a los planos, al desarrollo de un motor, al desarrollo de una máquina, pero pues toca convivir con la estructura social y en ese sentido pues nos parece que se necesita pues el primero que es el sector público y el otro que es el sector privado, que es lo que vamos a abordar con los dos grupos concernientes en Colombia. Hoy vamos a comenzar con mi doctor Federico, que lo conocimos hace unos 5 años ya atrás, justamente en el programa Tertulia Académica Virtual, en el cual pues en ese momento tuvimos la oportunidad de hablar reservas petroleras, ¿cierto? En alta mar, en yacimientos marinos. Y pues a raíz de ahí, pues como son las cosas de la vida y cuando son de Dios, pues se ilumina fácilmente. Hemos venido desarrollando una amistad por encima de un simple acuerdo académico, al punto de que ya hace 3 años estuvimos en la casa del doctor Federico, allá en Guadalupe, Zacatecas, y él el año pasado nos estuvo acompañando aquí en el Congreso de Ingeniería que se desarrolló en la ETIC en finales de septiembre y principios de octubre del año pasado. Tan es así que también nos acompañó al Congreso de Ética que se desarrolló en la Universidad de Medellín, Yes. y en ese orden de ideas pues hemos querido es afianzar los lazos y si todo sale bien y si todas las metas se cumplen, nos vamos a ver en República Dominicana en este diciembre. Entonces, como quien dice, somos amigos, parceros, nos agrada mucho la enseñanza, digamos que somos un complemento formal, digamos, en esta estructura y pues obviamente ¿a quién más, le decía a mi doctor Hugo, a quién más podría invitar para que nos trate esas temáticas? Primero, de administración pública. Segundo, de las temáticas concernientes a la toma de decisiones, que es la asignatura ¿cómo se llama?, que estos muchachos están impartiendo. Tercero, hacia los objetivos del Liderazgo Sin Fronteras, que está el maestro Hugo aquí representando. Si le parece, maestro Federico, pues dejemos primero al árbitro, dejemos primero al jefe, primero dejemos que Hugo comience, nos dé el pitazo inicial, que nos dé el aval, y una vez él termine digamos, su presentación, entonces le cedo la palabra a mi doctor Federico, le pido el favor a los grupos acá participantes,
pues estar ya acordes a la presentación, o sea, una vez él termine el doctor Federico, pues le solicito amablemente que se presenten primero y después empecemos el desarrollo de las preguntas, conversatorio, las demás actividades que se han planificado. Entonces, mi doctor Hugo, queda con el uso de la palabra. Bienvenido a Colombia virtualmente, bienvenido a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETIC, mejor conocido aquí en Bogotá. Bienvenido a mi grupo, bienvenido a mi clase, bienvenidos aquí a todos los estudiantes que en estos momentos se enlazan, bienvenidos a todos los que no son estudiantes, pero que los estoy viendo ahí o sea, no son mis estudiantes, pero por hoy son de mi grupo, así sean de Costa Rica, República Dominicana, México, Argentina, de donde nos están acompañando. De una vez siéntanse desde ya bienvenidos a esta y las siguientes subclases que vienen. Mi doctor Hugo, yo silencio mi cámara y mi micrófono y le cedo a su merced el uso de la palabra. Muchas gracias, Rafael, gracias por la presentación, igual al doctor Federico, desde el hermano país de México. Solo agradecer, felicitarlos por el compromiso, ¿no? Esto es, tal como lo dijo el doctor Rafael, habíamos generado una especie de competencia sana, educativa, con un propósito, y creo que el propósito número uno ya se está cumpliendo porque estamos viendo con el compromiso, se está cumpliendo con el compromiso que han asumido los estudiantes al participar de este primer Liderazgo Sin Fronteras, ¿ok? Solo felicitarlos, en realidad estamos cumpliendo de acuerdo al tema de la hora, con la proyección del flyer, ¿no? Y mientras ustedes estén listos, podemos proceder y agradecerles una vez más por su participación. Muchas gracias, mi doctor Hugo, por esa presentación. Muy amable por aceptarnos la invitación y pues, hombre, si les parece, pues entonces en relación a la temática y al interés que tienen los participantes ahora, le voy a ceder el espacio a mi doctor Federico Guzmán. Le hemos pedido, perdóneme, le voy a poner a él en primer plano, ¿cierto? Lo voy a poner en primer plano mientras él hace su disertación. Mi doctor Federico, entonces, como está estipulado, su merced va a hablar a través lo vamos a ver a través de su computador, pero va a hablar a través de mi celular, ¿no? Entonces, con el ánimo de que si hay alguna persona que por alguna razón tenga alguna inquietud o pregunta, habrá su espacio para manejarlas, pero la idea es que su merced también escuche la retroalimentación que puedan existir, ¿no? No que se vuelva un monólogo de su merced nos retroalimenta y nosotros lo obedecemos, sino también que podamos preguntar, indagar y demás situaciones. Entonces, mi doctor Federico, hombre, con esa presentación, le agradezco mucho el que nos hayas atendido en el día de hoy. Sé que no estás en jornada de descanso, sé que estás en medio de tus actividades laborales y pues, hombre, ¿para qué más podemos agradecerte y qué más podemos decirte en esta noche del día de hoy? Entonces, mi doctor Federico, quedas ahora sí con el uso de tu palabra. Muchas gracias, profesor Rafael. Un saludo a todas y todos los colegas del ETIC hasta Bogotá, Colombia. En el mismo sentido, saludamos a Hugo Cervantes y este ejercicio que nos da ese diálogo, ese intercambio de saberes, de cómo hacerle para que simultáneamente desde la comunidad académica en la que me encuentro en este momento, que es la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas acá en México, tengamos esa posibilidad de ese diálogo sin fronteras de la mano del ETIC, de esa facultad de mecatrónica y con ustedes, colegas de la sede Trujillo de la Universidad Tecnológica del Perú. Entonces, esto es importante dejarlo de manifiesto y dejarlo de manifiesto en el sentido de que así como la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener ese acercamiento, ese encuentro entre colegas de Colombia, de Ecuador y de México. En esta ocasión tenemos la oportunidad de colaborar, de participar con ustedes, hermanos de Colombia y de Perú. Cuando comentamos este tema de la toma de decisiones, quiero decirles que ahorita prácticamente será únicamente un saludo de cortesía y en todo caso para iniciar ese diálogo, esa charla, es que estaré esperando las propias preguntas que se hayan generado, que tengan pensadas o que se construyan sobre la marcha de esta conversación
para que podamos ir profundizando sobre los temas que hoy nos ocupan. Sobre todo es importante tener en cuenta porque una temática que pone en el centro lo que es la toma de decisiones, pues es un asunto del día con día de las instituciones gubernamentales, de las instituciones de los gobiernos nacionales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Sí, pero también es un asunto que en el día con día está de por medio en las instituciones públicas, en las instituciones privadas y en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la toma de decisiones es un aspecto que le atañe a las empresas, que le atañe al gobierno y que le atañe a todas aquellas instituciones que tienen presencia e incidencia en el territorio, que tienen incidencia en los barrios, que tienen incidencia en las comunidades o que incluso pueden tener incidencia a lo largo y ancho de un país, que es prácticamente el foco central de los comentarios, el foco central de los ejemplos que voy a compartirles desde acá de mi país, desde México, en torno a cómo se lleva a cabo ese ejercicio de la toma de decisiones. Es importante también dejar como abrebocas, como una reflexión inicial, que la toma de decisiones es más rica cuando no se toma únicamente desde el escritorio, sino que se toma en cuenta la voz de los actores que están incidiendo y participando en un problema público o en una política pública. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que va a ser parte central de lo que estaremos conversando con ustedes esta tarde. Entonces, pues ahora sí que estoy a la orden y al pendiente de los comentarios, de las preguntas que deseen formularme para poder profundizar en los distintos temas. Muy bien, muchas gracias, mi doctor Federico, por esa presentación. Cuando decía lo que su merced se demoraba mucho en las presentaciones, no lo decía para que le hiciera a manera ejecutiva, no que nos hiciera un resumen ejecutivo, sino que era para que los muchachos pudieran formularle inquietudes y preguntas. Digamos que en estos momentos, entonces le voy a pedir al grupo si podemos activar la cámara para que el doctor presentarnos, porque obviamente digamos que yo los conozco, pero pues el maestro Federico no. Entonces les pido el favor, activar su cámara, presentarse y formular la inquietud que esté de lugar. Sí, vemos allí, tienes activado el micrófono, Juan David Villamil. Tienes activado, pero tienes que activarme la cámara, porfa. Ah, perdona, es que ya están haciendo lo mismo que nosotros. Bueno, entonces, Villalobos creo que es el que tiene activada la cámara, entonces, pero va a hablar desde el micrófono de Villamil. Entonces, porfa, pues, si gustas, te voy a poner en primer plano para que te vean los conferencistas. Permítame un segundito. Y una vez estés en primer plano, para que me colabores, entonces, primero te pido el favor que te presentes, posteriormente empiezas a desarrollar las inquietudes que se tengan en el conversatorio. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, doctor Federico, un gusto tenerlo en esta tertulia, en esta clase espejo, al maestro Hugo también. Nosotros estamos participando en el proyecto Lideras sin Fronteras que se está realizando en la Universidad Tecnológica de Perú. Estoy junto a mis compañeros que ya se van a presentar y pues le cedo la palabra a mi compañero Juan David Villamil, que se va a proceder a presentar y posteriormente hacerle la pregunta del doctor Federico. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan David Villamil, soy estudiante de mecatrónica de la TIC y pues mi pregunta va hacia el doctor Federico, pues ¿qué consideras que es un tipo de liderazgo efectivo que se debe asumir en un mundo globalizado, como en este caso el presidente? Quizás si pudieran formular nuevamente la pregunta o si se pudieran acercar un poco más a su aparato telefónico, porque no se escuchó con claridad la pregunta formulada. Sí, señor, por supuesto. ¿Qué consideras
que es el tipo de liderazgo efectivo, perdón, que se debe asumir en un mundo globalizado como el presidente. ¿Sí la entendiste o le pedimos el favor que la repita? Sí, ya la escuché, ya la atendí. Juan David, aquí es importante destacar cómo estamos en un mundo globalizado y este mundo globalizado es justamente ese que nos está dando la oportunidad que el día de hoy podamos interactuar de manera simultánea a través de los teléfonos inteligentes, a través de la computadora, en este diálogo en tiempo real a través del uso de las plataformas digitales. Entonces, cuando tú nos preguntas sobre esa cuestión del tema de liderazgo, traducido a este escenario global que hoy tenemos, pues es importante que digamos y hasta qué punto esa realidad está marcada por el uso de la tecnología, hasta qué punto esta situación que estamos viviendo tiene que ver con un asunto de la toma de decisiones, un asunto de toma de decisiones que impacta un territorio y que impacta a la población de toda una nación, de todo un continente, o como es actualmente el sistema capitalista en su modalidad neoliberal, pues prácticamente está siendo impactada toda la humanidad. Entonces, aquí es importante reflexionar el tipo de liderazgo y tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de toma de decisiones en mi país, en México, pues quien decide es la presidenta de la República, quien decide son 128 senadores, quienes deciden son 500 diputados federales. ¿Cómo lo hacen? A través de sesiones en el Pleno. Eso les da la oportunidad de que sus decisiones tengan soporte legal, tengan fundamentos y tengan un amplio sentido social. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Cuando estamos hablando de una situación de liderazgo efectivo, tiene que ver cuando estamos tocándole la puerta al ámbito gubernamental, pues es entender esa relación en lo que existe al momento que diseñamos una política pública, al momento de que tomamos una decisión y al momento que se instrumenta, al momento que se pone en marcha. Es decir, es importante que tengamos en cuenta en estos tipos de liderazgo cómo cuando visibilizamos un comparativo entre las distintas modalidades, entre los distintos tipos de liderazgo, pues ahí se asoma, por ejemplo, hay enfoques que tienen que ver con las modalidades o tipos de liderazgo. Uno que viene desde la cúpula, que viene desde arriba, que viene desde la alta dirección, y eso tiene que ver con un asunto de liderazgo que tiene que ver con las decisiones centralizadas, cuando el poder se concentra en manos de una persona o de unas cuantas personas. Esto tiene que ver también con una visión estratégica, tiene que ver con una visión sistémica de una realidad, de un territorio, de una nación, y cómo en esos instrumentos o herramientas que utilizan desde los niveles gerenciales o de los altos tomadores de decisiones, por ejemplo, para el caso de un país, pues es al momento que se construyen los planes nacionales de desarrollo, o a nivel subnacional cuando se construye un plan estatal de desarrollo. ¿Qué ventajas tiene ello? Pues que cuando se hace decisiones desde la alta dirección, en teoría se supone que son más ágiles, que son más efectivas, que se tiene un mayor control sobre los recursos que se administran y que hay un ejercicio de coordinación de responsabilidades entre distintas instituciones, entre distintos órdenes de gobierno. Pero si tú quieres mirar en dónde están las desventajas que ofrece liderazgo concentrado en una persona o en unas cuantas personas, pues es que se tiene poca adaptación a lo local y además se tiene muy poca incidencia de las comunidades, muy poca incidencia de las personas, muy poca participación social. Ejemplo de ello,
pues son en este caso los programas que se aplican y que se diseñan desde el centro, desde la capital de algún país y que se replican en cada estado, que se replican en cada cantón, que se replican en cada municipalidad de esa nación. Mientras que al momento que hacemos ese contraste de un liderazgo que se construye desde arriba y que se ejerce desde arriba, con un liderazgo que es la otra opción, que es un liderazgo comunitario, pues aquí de lo que estamos hablando es de una toma de decisiones donde se descentraliza el poder, donde hay más participación de la ciudadanía, y ahí se valen los instrumentos como las asambleas comunitarias, se vale la construcción de los presupuestos participativos, se valen todos aquellos mecanismos de consulta pública. Y esto lo que nos ofrece es que los pueblos tengan alguna mayor credibilidad en la toma de decisiones, porque aquí los proyectos tienen un sentido social, tienen una apropiación social, y en ese sentido es importante que se tome en cuenta ese tipo de liderazgo comunitario. Sin embargo, también hay que decirlo fuerte y quedito, que el enfoque comunitario del liderazgo pues nos lleva a que se tarda más en que la gente, que los pueblos, que las comunidades, que los barrios se pongan de acuerdo, porque hay diversidad de intereses no solamente económicos, intereses culturales e intereses políticos que hacen que se ponga en juego una decisión, que se trabe o que se ponga en marcha. El otro aspecto a tener en cuenta es que aquí los comités de participación social de un barrio, de una comunidad, pues son los que entran en juego. Si queremos resumir esos tipos de liderazgo entre la alta dirección y la comunidad, si atendemos al tema de la autoridad, pues aquí en el caso de la alta dirección, la ejercen los gobiernos, mientras que en el rubro de autoridad, las comunidades pues representan la participación ciudadana. Si queremos tomar en cuenta el factor tiempo, pues aquí lo que estamos diciendo es que los liderazgos basados en la alta dirección pues son más ágiles, más ejecutivos, más rápidos. En cambio, los liderazgos que se centran en las decisiones colectivas regularmente tienden a ser más lentos. Puede llevarse una decisión un mes, un año, una consulta. Si vemos por la variable de legitimidad, pues una decisión que sale desde arriba tiene legitimidad baja, mientras que una decisión que se toma tomando en cuenta al pueblo, tomando en cuenta la comunidad, tiene una alta legitimidad. Y si vemos cuáles son los riesgos de esa toma de decisiones, pues aquí de lo que estamos hablando es que cuando las decisiones se toman desde arriba, hay desconexión con el contexto y la realidad, mientras que cuando las decisiones se toman en la comunidad, a veces cuando no se logran los acuerdos necesarios, cuando no se logran los consensos, vienen las rupturas entre los integrantes de la comunidad, viene el fraccionamiento, la escisión, las rupturas de los grupos de las comunidades. Aquí en México tenemos dos ejemplos que puedo darte de decisiones que se han tomado en los últimos 6 años desde la alta dirección del gobierno de México. La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ese se construyó por decisión y mandato del presidente de la República. Lo mismo ocurrió con la refinería Dos Bocas, ambos en el año 2019, mientras que otros megaproyectos de infraestructura, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ese que se quería ampliar en el lago de Texcoco a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, ese se puso a consulta pública en octubre del año 2018 y el pueblo de México dijo que no se debería de construir ese proyecto por los impactos ambientales que tendría en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Otro megaproyecto que se puso a consulta ciudadana fue el Tren Maya en el sureste mexicano. Esa consulta se hizo en diciembre del 2019 y en ambos el pueblo de México decidió, votó y eligió este tipo de decisiones. Entonces,
con esos tipos de ejemplos que estamos planteándoles, aquí lo que les estamos diciendo es que es importante tomar en cuenta los distintos tipos de liderazgo que se pueden ejercer a la hora de decidir el destino de una política pública, a la hora de decidir el destino que va a seguir un programa de gobierno, a la hora que va a seguir la asignación del presupuesto de egresos de una nación o de una comunidad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Si gusta, ¿hay otra pregunta? Sí, señor. Sí, activamos la cámara para que sepamos quién es y yo lo pongo en primer plano. Siguiente pregunta, por favor. Ya. Yo tengo una pregunta. En primer plano. ¿Listo? ¿Tienes el uso de la palabra? Ahora sí, yo tengo otra pregunta para el doctor Federico, y es, ¿qué ventajas considera su merced que aporta la innovación en comparación con el tradicionalismo para enfrentar los retos globales y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Muchas gracias por esa inquietud. Realmente es hablar del tema de la innovación. Hablar del tema de la innovación es algo que nos debería de ocupar a todas las instituciones de educación superior, independientemente de que estemos en el sur global, como lo estamos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, como lo estamos nuestros hermanos de África. Hablar de innovación no tiene que ver únicamente con las economías emergentes de China, de Corea o de Japón. Hablar de innovación en estos retos globales que hoy tenemos en materia de cambio climático, en materia de satisfacer el derecho humano a la alimentación, en materia de satisfacer el derecho humano al agua, pues claro que implican un fuerte ingrediente que tiene que ver con las economías, en los estados nacionales, en qué tanto están invirtiéndole a una formulita que le llaman I más D más I. Es decir, qué tanto en tu país Perú, qué tanto en tu país Colombia, qué tanto en tu país México estamos invirtiendo recursos para investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué tanto en relación a la proporción del Producto Interno Bruto en nuestros países que no llega ni al 3 ni al 4% del PIB es lo que tenemos de inversión para estos rubros relacionados con el desarrollo tecnológico, con la innovación, mientras que en economías emergentes esa proporción de inversión es muy superior. Ahora, esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque al día de hoy estamos asistiendo a retos globales de gran magnitud. Imagínense, quiero ponerles sobre todo un ejemplo concreto de uno de los retos que estamos viviendo en estos días en pleno siglo XXI. El reto que tiene que ver, el reto global del cambio climático y sus impactos para lo que significa al día de hoy satisfacer el derecho humano al agua. Cuando vemos ese derecho humano al agua, imagínense ustedes, el más reciente informe que nos arrojó las Naciones Unidas apenas en el mes de julio del 2025, es decir, hace prácticamente 3 meses, las Naciones Unidas nos decía que alrededor del mundo, aparte de ponernos la numeralia y decirnos, ya somos 8.200 millones de habitantes en este planeta Tierra, y resulta que 771 millones de habitantes no tenemos satisfecho, no tenemos garantizado nuestro derecho humano al agua. ¿Cuál es el tamaño de ese desafío cuando conectamos el tema de la innovación y del tradicionalismo en cuanto a estos retos globales? Imagínense, hace muy pocos meses, desde las oficinas centrales del Banco Mundial, hicieron un foro virtual para abordar este tema de los desafíos que tenemos en materia hídrica a nivel global. Pues resulta, ya les acabo de decir, el tamaño de la cantidad de habitantes del planeta que no tienen satisfecho su derecho humano al agua. ¿Saben
cuántas personas logró convocar a ese evento el Banco Mundial. Estamos hablando de 254 personas, apenas 254 personas, incluido su servidor, a esa convocatoria del Banco Mundial. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Del tema del tradicionalismo, que a los estados nacionales, que a los gobiernos subnacionales, que a los gobiernos de las municipalidades, que a las autoridades de las universidades, de este tamaño les importa o les preocupa y les ocupa el desafío planetario en materia de derecho humano al agua. Solamente me estoy metiendo en un solo de los objetivos de desarrollo sostenible de esos 17 ODS, el que tiene que ver con el derecho humano al agua. Si así siguiéramos explorando cómo está esa realidad con el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, que más adelante me gustaría profundizar sobre ese tema, pero imagínense ustedes, por eso es importante el tema de la innovación en los retos globales, porque esto nos da la posibilidad de entender que estos retos los podemos abarcar, los podemos asumir, si logramos hacer una combinación de lo que les conversaba hace unos minutos al inicio de mi intervención. ¿Cómo le hacemos para combinar las decisiones que surgen desde arriba, de manera planificada, de manera estratégica, con visión de mediano y largo plazo, con visión contextualizando el escenario global que hoy tenemos, pero también dándole voz, dándole visibilidad, dándole participación a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas y campesinas, a los barrios, a quienes están decidiendo el derecho humano a vivir en paz en su territorio? Entonces eso es importante, porque al llevar a cabo esos retos globales con ese componente de innovación, pues no basta con que estemos utilizando la inteligencia artificial, no basta con que estemos utilizando procesos automatizados para racionalizar el consumo hídrico, ese consumo que alrededor del mundo se va en mayor medida en la producción de alimentos, que se va en mayor medida en la agricultura. En este caso tiene que ver con uso tecnológico, pero también con un componente social, con un componente humano. Entonces, cuando estamos hablando de poner la innovación puesta al servicio de los retos globales, no es suficiente con que diseñemos políticas públicas, no es suficiente con que las instrumentemos y que las divulguemos. Aquí lo que debemos de cuestionarnos en un primer momento es, ¿y ustedes, estudiantes y egresados de mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia, y ustedes, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, y nosotros desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, acá en México, todos en conjunto, acaso estamos sirviendo con nuestro conocimiento, con nuestras investigaciones y con nuestro conocimiento que generamos en las aulas, con los cubículos? Lo estamos poniendo al servicio del desarrollo nacional, lo estamos poniendo al servicio del bienestar social de nuestros pueblos y comunidades, o acaso lo estamos poniendo nuestro conocimiento como una mercancía al servicio del gran capital, al servicio del capital privado transnacional. ¿Y por qué es importante decir este asunto de la innovación hablando de retos globales? Imagínense en un país, imagínense en México. Ya ustedes me dirán en su momento, profe Hugo Cervantes, profe Rafael Cepeda en Colombia, Hugo en Perú. Hace una década prácticamente que uno de mis exprofesores del doctorado en estudios del desarrollo, que es y que era evaluador de los docentes investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, daba un dato revelador. Imagínense ustedes, decían que 2 de cada 100 investigaciones era ciencia aplicada en México. Es decir, el 2% de los proyectos de investigación y de los resultados de investigación ya concluidos, ya publicados, ya como trabajos finales,
servían para innovaciones en materia de salud, servían para innovaciones en materia medioambiental, en materia educativa, en materia de innovación en cuanto a la producción de alimentos. El 98% era paja, era basura, era documentos que se quedaban en el papel y que nunca tenían una incidencia social, que nunca tenían una manera de aplicarse. Entonces ahí estamos hablando y de dónde está el uso y destino de los recursos públicos que se canalizan para los temas de la investigación y desarrollo. En dónde está el tema de la ciencia aplicada para el desarrollo nacional. En dónde está la ciencia aplicada para el desarrollo local. Por eso acá en el estado de Zacatecas, desde donde les estamos saludando, nosotros tenemos muy claro que si queremos impulsar un proyecto de desarrollo local o comunitario, un proyecto de desarrollo municipal o estatal, nosotros tomamos en cuenta las voces de los especialistas, nosotros tomamos en cuenta las voces y la experiencia acumulada de los especialistas de distintas ramas del conocimiento en un ejercicio interdisciplinario, en un ejercicio multidisciplinario y transdisciplinario. Hacemos que dialogue el ingeniero agrónomo con el biólogo y con el ambientalista y con el abogado y con el economista y con el sociólogo y con el antropólogo social. ¿Para qué? Para, a partir de un problema público desde distintas ópticas, desde distintas miradas disciplinarias, podamos encontrar una construcción colectiva de una solución a esos desafíos de los que estamos hablando. Entonces, cada realidad, cada país, cada universidad está haciendo su incidencia propia en materia de vinculación. Entonces, para nosotros como Universidad Autónoma de Zacatecas, como una unidad académica en desarrollo y gestión pública, pues claro que nos resulta de la mayor relevancia estar teniendo estos diálogos con ustedes en este momento de manera virtual, porque nos da la oportunidad de intercambiar experiencia y conocimiento a partir de lo que estamos construyendo en distintas latitudes. En algunos otros momentos hemos tenido y tendremos la oportunidad de llevar a cabo estos diálogos de manera presencial, como ya estuvimos, como decía el profesor Rafael, en el mes de septiembre-octubre del 2024, tanto en la ETIC como en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, o como estaremos en diciembre en la República Dominicana. Entonces, esto es importante dejar sobre la mesa estos aspectos que tienen que ver con la aplicación de aspectos globales que se apartan del tradicionalismo para el abordaje de los retos globales. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias, mi doctor Federico. Vemos que mi doctor Hugo se puso la chaqueta, se arregló para salir. Tranquilo, mi doctor Hugo, tranquilo que nos puede seguir acompañando en el carro, en el Transmilenio, en el trolebús, sí, perdón, allá no se llama Transmilenio, sino el trolebús, en el metro, allá, pero ustedes están en Trujillo. ¿En Trujillo no hay metro o sí hay metro? No, no, mi doctor, sino que obviamente bajó la temperatura aquí en la universidad, entonces ya me abrigué. No, no se preocupe, acá voy a estar. Bueno, yo pensé que era que mi doctor Federico no me lo dejaba hablar. Sí, mi doctor Federico, por eso le hicimos tantas advertencias de que a él se emociona con la palabra. Eso es algo que nos fascina y nos agrada de él. Bien, si hay algún otro compañero, les pido el favor de activar la cámara. Activemos la cámara para efectos de, si ahí veo que la estás activando, David, permíteme un segundo, te voy a poner en primer plano y apenas te pido el favor, te presentas y formulas tu inquietud. Yo silencio mi cámara, es para optimizar la base de datos. Por eso es que no me ven mientras están haciendo preguntas y demás. Te escuchas. Perfecto, muy buenas noches para todos. Buenas noches, maestro Federico y maestro Hugo. Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Madrigal, al igual que mis compañeros de acá de la universidad en Colombia. La pregunta que tenía para el doctor es, ¿de qué manera resulta más eficaz involucrar los diferentes sectores poblacionales para el cumplimiento de las ODS?
Muchas gracias, David, y qué interesante pregunta haces. Imagínense, compañeras, compañeros, hablar de la Agenda 2030 para el desarrollo, pues esa ya nada más tiene 5 años de vigencia. Estamos en 2025, nos faltan 5 años de vigencia de esa Agenda 2030 para el desarrollo, con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se echaron a andar apenas en el 2015. Antes, al inicio de este siglo XXI, le llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio, que luego en el 2015 se convirtieron en ODS. Entonces, es importante que se tenga una incidencia y una colaboración y un involucramiento de todos los actores que conforman un núcleo poblacional, sea de un país, sean de un estado, de una municipalidad, sean de un cantón, en el sentido de que es importante que veamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible sí como un proyecto de desarrollo de alcance global, de alcance internacional, pero que nos lleva a que cada país, que cada nación establezca sus propios compromisos y que en cada territorio haya la manera de involucrar en todo un proceso de mediano y largo plazo esta participación activa de la población. Imagínense ustedes, por ejemplo, se pueden imaginar por un momento lo que es vivir en un municipio como en el que a mí me toca ser habitante, Guadalupe, Zacatecas, México, un municipio que tiene apenas 211,740 habitantes, según el último dato del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y digo este último dato porque apenas la semana pasada fueron a mi casa, a mi vivienda, a llevar a cabo el conteo de población y vivienda, este conteo del año 2025 que vamos a conocer hasta el año 2026. Entonces, en este municipio del que les estoy hablando, imagínense ustedes que al momento de que construimos nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, llevamos a cabo una consulta ciudadana. Llevamos a cabo una consulta ciudadana de acuerdo a lo que nos marca la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, de acuerdo a lo que nos marca la Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus municipios. Y en ese sentido quiero decirles algo muy interesante, cómo en esta consulta ciudadana nosotros nos dimos a la tarea de organizar prácticamente, estamos hablando de 4 foros presenciales y 2 foros virtuales, y esos foros, las distintas mesas de trabajo que tuvimos de esos foros, los armamos considerando la Agenda 2030 para el desarrollo, los armamos considerando el fin de la pobreza, el primer ODS, los armamos considerando el hambre cero, los armamos considerando el tercer objetivo de desarrollo sostenible relacionada con la salud, y así sucesivamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible estuvieron desde el inicio de la actual administración municipal que arrancó en septiembre del 2024, configurando en esa consulta para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para estos próximos 3 años, la Agenda 2030 para el Desarrollo. Pero no solamente nos conformamos en copiar y poner en la mesa esa Agenda 2030 para el desarrollo. Cuando ustedes preguntan, oye, ¿y cómo le hacemos para involucrar a los distintos actores en todo esta instrumentación y puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues es que nosotros incluso nos dimos la oportunidad, nos dimos a la tarea de conceptualizar, de construir nuestros propios objetivos de desarrollo municipal inspirados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso quiere decir que ahí donde había un ODS puesto en la mesa de manera metodológica y de manera teórica por las Naciones Unidas, nosotros nos dimos a la tarea de adaptarlos y replicarlos, poniéndolos en marcha de acuerdo a nuestra propia realidad local. Entonces ya eso quiere decir un atrevimiento. Imagínense un gobierno municipal pensando teórica y metodológicamente
cómo construir su propio desarrollo a partir de una agenda internacional como los ODS. Entonces, de eso ya estamos hablando, de que las cosas de la Agenda 2030 para el desarrollo nos las hemos tomado muy en serio. Ahora, cuando decimos en términos temporales cómo seguir involucrando a la población en esta Agenda 2030 para el desarrollo, imagínense ustedes que durante esos 3 años de gobierno estamos trabajando en la sensibilización de los grupos de población para que conozcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Imagínense talleres donde vamos a las escuelas y les compartimos a los estudiantes de educación básica, a los estudiantes de educación media superior, cuál es la Agenda 2030 para el desarrollo, cuáles son los compromisos que tiene nuestro país con la Agenda 2030 para el desarrollo, pero también cuáles son las metas y cuáles son los compromisos municipales que hemos asumido con el desarrollo de nuestra comunidad en función de los ODS. Pero no solamente nos conformamos con esas pláticas en las escuelas, sino que en nuestros propios ejercicios de rendición de cuentas, en nuestros propios informes de gobierno, que por obligación constitucional y por obligación legal, cada uno de los 58 gobiernos municipales del estado de Zacatecas debe de rendir nuestros alcaldes, en este caso nuestro presidente municipal, el licenciado José Saldívar Alcalde, cada día 15 de septiembre presentar su informe anual de gobierno. Pues resulta que nosotros, la estructura, el índice, imagínense ustedes en un informe de gobierno, poner un índice en donde están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcando esa estructura temática de los aspectos en donde estamos rindiéndole cuentas al pueblo de Guadalupe, la manera en la que estamos llevando nuestro desarrollo social, la manera en la que estamos llevando nuestro desarrollo económico, la manera en la que estamos incidiendo en materia medioambiental, la manera en la que estamos incidiendo de manera cultural a partir de los 17 ODS. Entonces aquí estamos hablando de que esto es un ejercicio transversal de la política pública. Imagínense ustedes que pues nosotros la manera en la que llevamos a cabo este ejercicio de forma transversal, involucrando a los distintos sectores de la población en un momento al inicio de cada 3 años en la construcción de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. Luego, cada año, al momento que elaboramos nuestras leyes de ingresos, al momento nuestros presupuestos de egresos, al momento en la que hacemos nuestros programas operativos anuales, ¿qué es lo que vamos a hacer durante cada año en las distintas áreas del gobierno municipal? Y en el momento que les asignamos recursos en el presupuesto de egresos, y todos con un enfoque de derechos humanos, todos con un enfoque que tiene que ver con el tema de la seguridad, como con lo que tiene que ver con el asunto de la cooperación. Entonces, este esquema en el que hemos trabajado nuestros planes de gobierno, nuestros presupuestos, nuestras leyes de ingresos y nuestros informes de gobierno, no sería posible si los incorporáramos con estándares internacionales, con la Agenda 2030 para el Desarrollo. Por eso al día de hoy lo decimos fuerte y quedito. Imagínense que en esa participación de las propias comunidades donde estuvo presente el presidente, estuvo presente el comerciante, el pequeño comerciante, el microempresario, estuvo presente el agricultor, estuvo presente el ganadero, estuvo la ama de casa, sí, y también nos dimos la oportunidad de escuchar a los especialistas, tuvimos participación en esos foros de consulta ciudadana de colegas de 15 países, tuvimos la participación desde embajadores de Guinea Ecuatorial en Estados Unidos, desde un procurador general de la República de Angola, como el colega Osvaldo Canelas, tuvimos la participación de rectores de universidades, tuvimos la participación de alcaldes como el alcalde de Riobamba, Ecuador, John Vinuesa, tuvimos la participación
de especialistas de distintos campos del conocimiento, colegas que nos acompañaron de Corea del Sur y de China, colegas que nos acompañaron de España y de otras regiones de Europa. Eso nos dio la posibilidad de hacer un intercambio de saberes al más alto nivel, todos de distintas universidades, de distintos centros de investigación, de distintas instituciones de educación superior, puestas al servicio del desarrollo municipal. ¿Y qué fue lo más bonito? ¿Qué fue lo más hermoso? Pues que no le pagamos un solo peso a ninguna persona de manera gratuita, de manera voluntaria, así como lo estamos haciendo en este ejercicio del día de hoy, que de manera generosa, de manera gratuita desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, ponemos nuestro conocimiento al servicio del desarrollo de otras universidades, igual de manera gratuita. Nosotros lo que retribuimos es solamente con una constancia, con un certificado, con un diploma de participación a ese ponente, a ese panelista, a ese conferencista. Así es como hemos avanzado en nuestras redes de colaboración que han incidido y por eso nuestra gratitud al profesor Rafael Cepeda. Ya lo decía, cómo nació nuestro vínculo en esa tertulia académica virtual, contentos con que en el marco de la pandemia de la COVID-19 nos invita una vez con nuestra colega Roxana Durán de la Universidad Nacional Costa Rica a abordar un tema de minería submarina, y en esa vez estábamos felices porque teníamos 2.890 personas conectadas en tiempo real, cuando ya la tertulia fue evolucionando y hemos tenido participación en tiempo real en temas de la inclusión de la discapacidad, en tema de turismo, pueblos mágicos, más de 44,000 personas conectadas en tiempo real de 21 países. Entonces, de eso es de lo que se trata, estos ejercicios colaborativos donde ponemos este ingrediente, este componente del involucramiento de los distintos sectores de la población para buscar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde el escenario municipal, desde el escenario local, y luego nuestra contribución se sube al Estado y se sube a la contribución de México a la Agenda 2030 para el desarrollo a nivel internacional. Pues muchas gracias, David Madrigal, por esta interesante pregunta. Ya de por sí los ODS darían para una charla de 2 horas y la verdad no alcanzaríamos a sacar la información que hemos venido procesando en esta materia. Muchas gracias, doctor Federico. Si hay algún otro estudiante que desee formular pregunta. Sí, necesito es que me activen la cámara. Necesito es que activen la cámara para efectos de... sí, les pido el favor que activemos la cámara. Yo sé que me activan es el micrófono, pero actívenme la cámara. Ya la vi. Ya, espérame. Regálame un segundito, Sara. Ya te pongo en primer plano. Regálame un segundo. Muy bien. Te pido el favor que primero te presentas y posteriormente la inquietud al doctor. Buenas noches, doctor Federico y profesor Hugo. Mi nombre es Sara Alejandra, también soy de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Y pues mi pregunta es, ¿qué beneficios trae la diversidad cultural en la solución de problemas globales? Nuevamente tu pregunta, porque escuché lo de beneficios globales, quizá que te pegues un poquito más a tu aparato. Claro, ya se lo repito. ¿Qué beneficios trae la diversidad cultural en la solución de problemas globales? Beneficios relacionados con la cultura en la solución de problemas globales, perfecto. Hablar de un tema de la incidencia de la cultura en los retos globales, esto tiene que ver con, así como estamos hablando de que el sistema capitalista en su modalidad neoliberal tiene que ver con un asunto de dominación cultural, tiene que ver con un asunto en donde se marca una tendencia al consumo masivo de bienes y servicios, en donde se marca una tendencia
a la estandarización y a la homogeneización en cuanto al consumo. Por ejemplo, lo que vivimos ahorita en materia tecnológica, pues ¿qué sucede con los millennials? Sucede con los millennials de que el día que llegan a un espacio público y no les facilitan la contraseña, la clave de acceso para el internet gratuito y que no traen su plata para los datos, para hacer uso de su teléfono móvil, prácticamente les quitan el oxígeno, prácticamente les quitan una herramienta de uso vital como es los teléfonos móviles. Y aquí no estamos hablando de que sea una responsabilidad de ustedes como jóvenes, estamos hablando de un ejercicio de dominación cultural en donde cada vez estamos más en dependencia de las redes sociales y del uso de los teléfonos móviles. Eso es un ejemplo concreto. Otro ejemplo concreto del asunto de los retos globales y dónde queda el tema de la educación ambiental. ¿En dónde queda el tema de la educación ambiental en relación con el respeto del ser humano a nuestra Pachamama, a nuestra madre naturaleza? Es decir, no solamente para los adultos de nuestra edad, para los profesores que estamos ahorita en pantalla, Hugo, tu servidor, el profe Rafael, igual para ustedes como estudiantes, ¿qué es más importante en estos momentos, en este mundo moderno que estamos viviendo? Hacer nuestras tareas, preparar nuestras clases haciendo 8 o 10 horas frente al monitor, frente a la computadora, frente al teléfono móvil, o dedicarnos media hora o una hora a salir a caminar en el contacto con la naturaleza. Pues claramente la tendencia nos dice las cifras en materia de sedentarismo, las cifras en materia de falta de activación física. Tan solo en México somos campeones mundiales en el tema de la diabetes y tan solo somos campeones mundiales en el consumo per cápita de las gaseosas que dicen ustedes acá, nuestro refresco, nuestras bebidas endulzantes. Entonces, aquí estamos hablando de que esos retos globales tienen que ver con un asunto de transculturización y un asunto de dominación cultural. Había un profesor, Humberto Márquez, un profesor mío del doctorado en estudios del desarrollo, que él hablaba de la dieta neoliberal. Imagínense esta dieta neoliberal donde no solamente estamos pegados al computador, sino tenemos la gaseosa y las papitas en lugar de comida vegetariana. Entonces ahí estamos hablando de uno de esos desafíos, de uno de esos retos globales a partir de la cultura. Entonces, ¿cómo hacerle para romper con nuestra naturaleza, en esa relación ser humano-naturaleza? Yo los invito, compañeras, compañeros, a que en ese aspecto cultural, pues también tiene que ver con un asunto de los arraigos, tiene que ver con un asunto de las identidades y de los sentidos de pertenencia de nuestra población con el territorio y con las comunidades donde habitamos. En ese sentido, cuando hablamos de un asunto de dominación cultural y cuando tienen buenas prácticas y experiencias locales que bien vale la pena presumirlas, que bien vale la pena darles visibilidad, yo a ti, Sara Villarreal, antes de concluir mi intervención, quisiera preguntarte, tú estás hablando desde Colombia, ¿cierto? Desde Colombia. Sí, señor, yo soy de Colombia. Así es, entonces tú desde Colombia, dame el nombre, fíjate lo que te voy a preguntar, y esa pregunta va para Hugo, esa va para Camilo, va para Juan, va para Brian, va para David, todos los que estamos conectados aquí. Sara, ¿cuál es el pueblo o la ciudad más limpia y menos contaminada de todo Colombia? Puede ser una gran ciudad, puede ser tu capital, Bogotá, o puede ser un pequeño pueblo de
de 5,000, 10,000 habitantes. Dime ese pueblo, esa ciudad que tú conozcas, que es la ciudad o el pueblo más limpio y más respetuoso con la naturaleza de todo Colombia, y que yo lo pueda googlear después de esta conversación con ustedes. Pues si les soy sincero, yo no conozco todo Colombia. Sí, soy colombiana, pero no conozco en sí todo. De lo que he explorado aquí en Colombia y pues de lo que he viajado, pues desde mi punto de vista sería Simacota, un pueblito en Santander, el cual allá sí hay una buena cultura de limpieza, es muy limpio y es muy natural. Tú vas a las quebradas y allá no hay basuras, residuos, nada, porque la gente cuida su entorno. Muchas gracias por esa intervención. Eso es importante que se tengan en cuenta en relación a esos pueblos que son limpios de tu país. Aquí en Zacatecas tenemos pueblos mágicos que se han destacado no solamente por la riqueza de sus tradiciones, por la riqueza de su alimentación, sino en general son pueblos mágicos, envidiables en esta relación con la naturaleza, cómo se cuida el patrimonio histórico y cómo se cuida el patrimonio natural. Pero a todas y todos los invito a googlear y buscar, escriban Susticacán ahí en su computadora, y entonces ustedes van a encontrar que es un pueblo en Zacatecas y se van a sorprender de las maravillas que tiene ese pueblo, uno de los más limpios de todo Zacatecas. Eso es importante que le demos visibilidad, porque esto nos permite darle respuesta a la pregunta que nos haces en el sentido de la incidencia de lo que es la cultura en algo tan concreto como lo que es esa relación y ese cuidado que se puede tener con nuestra madre naturaleza, con nuestros recursos naturales. Yo los invito en todo caso a que hagan esa labor y que luego me manden algún mensaje a través del profesor Rafael Cepeda en relación a la experiencia que les significó haberse dado un paseo virtual por este pueblo de Susticacán, Zacatecas. Con Listo, eso vale. doy respuesta, Sara, a tu pregunta. Muchas gracias, Bueno, profesor. Bueno, en Colombia hay muchos pueblos que destacan por eso, ¿no? Por la preservación de su cultura, por la conservación del medio ambiente. Ay, qué pena es que nos tocaron, por ejemplo, quedan cordialmente invitados Hugo y Federico a Mompox, que es un patrimonio histórico de la humanidad en Colombia, en el Magdalena Medio, y es un pueblo muy limpio, porque sus habitantes están, es así que le decían hasta no hace mucho, le decían la ciudad blanca, porque todas las casas las tenían pintadas de blanco, como lo habían dejado los españoles. Actualmente ya no, porque se quiso preservar como era en la época española. Entonces le pusieron colorcitos y ahora son como más alegres, tienen variedad de colores, pero hasta hace unos 10 años era entendida. Y la otra es la ciudad bonita de Bucaramanga. A los compañeros aquí también de Santander, que y ni hablar, doctor Federico, que no está Lady, pero si no mencionamos a Pamplona, norte de Santander, no nos vuelven a invitar a la tertulia, así que toca mencionarlo, toca ponerlo ahí en ese espacio de relieve. Pues muchas gracias por esas intervenciones, preguntas que nos han formulado. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, porque ya estoy a punto de reincorporarme a mis sesiones que tengo por acá en Zacatecas. No, al contrario, yo sé que las temáticas dan para que dures otras 2 horas acá con nosotros, esa es la realidad. Nosotros pues aquí encantados de ello, pero si les parece, más bien vamos a cederle la palabra al maestro Hugo, quien ha sido nuestro veedor, nuestro árbitro en el día de hoy,
Y terminado ahí, les pido el favor que me regalen, otorguen el poderles tomar una foto con los estudiantes y posteriormente le pido a mi grupo en Colombia que permanezcamos en sala, primero porque la clase es hasta las 8, no, más exactamente para hacer una retroalimentación de cómo se hizo la actividad y posteriormente pues hacer algunas sugerencias del lugar. Entonces, mi doctor Hugo, quedas con el uso de la palabra. Sí, bueno, agradecer al doctor Federico, la verdad, como yo justo quería que me pregunte a mí, le iba a mencionar, ¿no? Aquí en Perú, Oxapampa, Apurímac, Abancay, hay también ciudades que de alguna manera contribuyen, ¿no? A la preservación, a la parte ecológica y a la parte de limpieza. Sí, sí las tenía ella para responder. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que se ha cumplido con los primeros objetivos. Les agradezco enormemente porque en realidad este tipo de charlas fortalece justamente los conocimientos, ¿no? Si bien también estamos ligados con los objetivos, con las famosas ODS, y creo que es parte importante tener en consideración que en cada pregunta que se ha respondido lleva pues el sello ODS, ¿no? Y eso de verdad que cumple con un poco lo que de repente eran los lineamientos de la charla. Solo agradecerle al doctor Federico, agradecerle al doctor Rafael y felicitar a los alumnos, en este caso de Colombia, quienes han fortalecido y han podido llevar a cabo con sus preguntas, con su rueda de preguntas, ¿no? Que esta charla sea de una manera mucho más dinámica, ¿no? Y solo agradecerles eso, lo dejo en el uso de la palabra, doctor Rafael. Muchas gracias. Voy a dejar de ponerlos en primer plano para que todos podamos activar la cámara y de esa manera nos llevemos un recuerdo grupal. Ahora sí que nos veamos. Le pido el favor a todos los compañeros estudiantes. Yo mientras tanto voy a cambiar la configuración, que nos veamos en un paisaje no en plano, ¿no? Sino que nos veamos en manera de conjunto, como vieron que publicamos allá. Si les parece, si les parece, perdón que no sé. Iba a cambiar el modelo, ahora sí, perfecto. Sí, si les pido el favor a todos los compañeros, lo que pasa es que si no habilitan la cámara no se van a aparecer en la foto. Esa es la cuestión porque lo tengo activado, es que sean exclusivamente los que aparezcan en la foto, los que aparezcan en cámara. Muchas gracias a los compañeros, a Laura, a Brian, Juan, a Camilo, a Jason, Wilson, David, allá Juan Sebastián. Me faltan ahí unos, bueno, ahí está Villamil, me faltan algunos compañeros, por favor, y pues aunque los voy a regañar, digo, aunque ahorita que se vayan los doctores va a haber vaciada institución, no, ambos, al contrario, vamos a hacer una retroalimentación de la actividad. Les pido el favor que en estos momentos sonriamos, que todos sonriamos, disimulemos la vaciada, no, disimulemos el estado de seriedad y pues así, eso, con esa alegría que somos jóvenes, entonces les voy a pedir no moverse en 10 segundos mientras tomo la foto. Les pido el favor quedarse otra vez quieticos, que los voy a tomar una segunda foto. Ay, espérenme. Les pido que es, ¿cómo se llama esta segunda foto? Me tocó cancelarla. Cerré los ojos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, les pido el favor a mis estudiantes acá en Colombia permanecer en sala. Mi doctor Federico, mi doctor Hugo, les agradezco el que nos hayan acompañado en de una vez les digo su casa. Esta es su casa, véanlo de esa manera, saben que aquí son siempre bienvenidos y todas las veces que quieran participar, nada más es que me digan para pasarles el enlace, más que por informarlos es porque pasarles el enlace. Entonces, ahora sí les cedo, si ustedes se quieren quedar, por supuesto, con mucho gusto, vamos a hacer una retroalimentación con los estudiantes y en relación a mirar lo de los ensayos que está solicitando la doctora Pamela, me interesa que los muchachos hacerles algunas apreciaciones, no se han subido por esa misma razón, hasta que no digamos, no sepamos que lleva todo el componente, se entiende, son estudiantes, hay que orientarlos. Entonces, hasta que no tenga todas las particularidades que piden ustedes allá,
los empezamos a subir. ¿Listo? Mi doc, entonces le dejo un minutico ahí para que se despida, mi doctor Federico, y pues ya queda a mi disposición de si en el momento en que deseen retirarse. Pues en mi caso, muchas gracias, profesor Hugo Cervantes, profesor Rafael Cepeda, a todas y a todos los estudiantes, tanto de Perú como de Colombia, por esta oportunidad que nos brindan, en la oportunidad que ustedes a su vez tengan de visitarnos aquí en el estado de Zacatecas, México. Será un placer recibirles, es un honor colaborar con ustedes desde la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la parte centro-norte de México, y sobre todo por este diálogo de saberes tan interesante. Fíjense nada más, la propuesta del profe Rafael fue únicamente te voy a pedir 25 minutos de tu tiempo, y estoy viendo el cronograma y dice que 1 hora con 15 minutos. Entonces, eso lo pongo en la mesa, no en tono de reproche ni de protesta, lo pongo en la mesa en tono de gratitud, porque quiere decir que este tipo de temáticas que nos apasionan y que son de gran valía para el desarrollo y la formación de nuestros estudiantes, pues qué bueno que tengamos esa apertura y esa disponibilidad de estarnos escuchando este tiempo tan interesante, y que a su vez este ejercicio sea valioso con una voz activa de los propios estudiantes. Eso también se agradece y se le reconoce. Es importante, colegas, compañeros estudiantes, que no pierdan ese espíritu cuestionador, ese espíritu de estar indagando, ese espíritu de estar preguntando y comentando en este diálogo de saberes, sobre todo que estamos en casa, nuestra casa común se llama Planeta Tierra, y estamos entre hermanos del sur global de América Latina y el Caribe. Reciban un fuerte abrazo desde Zacatecas, México. Y sobre todo también el gesto de gratitud, en mi caso, a la doctora Giovanna Esparza, como directora de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública. La semana pasada sí nos estuvo acompañando ella al inicio de la transmisión. Este momento, por razones de agenda, no pudo acompañarnos, pero les manda un fraterno y cordial saludo a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Mi doctor Hugo, queda con el uso de la palabra. Igual, agradecerle, doctor Federico, me uno a su agradecimiento, me uno a sus palabras, como usted dice, ¿no? Es importante a veces que en este tipo de charlas justamente haya eso, la participación que conlleva a que esta charla no sea solo un simple monólogo, sino sea un compartir de consultas por parte de los alumnos, conocimientos, dudas, ¿no? Y lo que hace que esta primera charla, que ha sido del Liderazgo Sin Fronteras, haya salido muy enriquecida. ¿Ok? Solo agradecerles nuevamente, profesor Rafael, no se olvide también de la grabación, enviársela a la doctora Pamela, y bueno, ya estamos en otra oportunidad, doctor Federico, espero que no sea la última, de poder encontrarnos. Un honor y nos saludamos la próxima. Hasta pronto. Una feliz noche desde Colombia a ustedes. Los grupos sí le pido el favor que me espere. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, mi doctor Federico. Muchas gracias, mi doctor Hugo. Bueno, muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron en el día de hoy en esta presentación. Bueno, sí, si se dieron cuenta, quedé inhabilitado casi al minuto de haber iniciado la presentación porque estábamos en ese momento. Márcame, porfa, Villalobos, márcame 1 minuto 24 segundos para que en la edición quede cortado esta parte, ¿no? Que quede separado esta parte porque ellos están pidiendo la grabación y esto pues ya es más para nosotros. En el sílabus está contemplado que teníamos que hablar de los ODS y pues lo que me parecía a mí más razonable era que la temática de los ODS pues yo la conozco porque la he tenido que manejar. Pero si vamos a hablar de los ODS, pues qué mejor que el sector gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de mostrar los objetivos de desarrollo sustentable, si lo hiciera. Digamos que hubiera sido muy fácil de pronto conseguir un mandatario local que nos viniera, pero eso se hubiera interpretado como manifestación de política. Es que el profesor, como tiene cierta tendencia y es el amigo de no sé qué, entonces pues me pareció que lo más lógico era que fuera una persona extranjera, foránea,
que no tiene el vicio de las problemáticas locales, no tiene esa cercenamiento porque no conoce las realidades locales. Él estuvo aquí en Bogotá, le mostramos la ciudad, fue a Monserrate, lo llevamos a los sitios históricos, pero pues obviamente no es lo mismo que vivir acá, ¿no? O sea, ya viviendo acá, pues obviamente uno tiene una perspectiva y por obvias razones va a tener una visión de mundo distinta a la que pueda presentar, digamos, la que pueda presentar una persona de afuera. En ese orden de ideas, pues me parecía que lo más relevante pues era que él les explicara, mostrara cómo se está aplicando el sistema de ODS en México. Además de eso, pues como lo dije al principio, pues es una persona que admiramos mucho, yo admiro mucho porque pues a aquellas personas que le encanta decir que estas situaciones y que estas temáticas son poco relevantes es porque seguramente no tienen ningún tipo de experiencia ya en el conjunto real. La experiencia es que el doctor Federico llega al cargo justamente porque se dan una serie de situaciones en la Municipalidad de Guadalupe que pues infortunadamente empañan las labores en Latinoamérica y pues eso hace que las diferentes entes gubernamentales de Zacatecas pues tengan que nombrar personas que tienen un grado de idoneidad, ¿sí? Cuando hay o sea, cuando hay una duda frente a las personas que están ejerciendo, pues toca poner personas que sean idóneas. O sea, que todo el mundo reconozca que son idóneas, ¿no? O sea, que no solamente sean idóneas, sino que todo el mundo las acepte como idóneas. Esa es la premisa. Y en ese orden de ideas, pues él ya lleva unos 7 años vinculado pues al gobierno lleva como más tiempo, lleva como unos 16 años, pero los últimos 7 años pues ha sido secretario de planeación, secretario de despacho allá en Guadalupe, Zacatecas. Para los que no saben, Zacatecas es el tercer estado más grande de México, es uno de los que tiene frontera con los Estados Unidos. Cuando yo tuve la oportunidad de estar allá, vimos pasar el tren con los migrantes encima, tal como usted los ve en televisión. Así como usted los ve en televisión, pasan, el tren pasa súper rápido porque no es un tren de pasajeros, es un tren de carga que lleva la mayoría de los insumos que México exporta hacia los Estados Unidos y muchos de ellos pues se embarcan en el tren exponiendo su vida, por supuesto, porque pues por mucho que el maquinista quiera ir despacio o por mucho que el maquinista quiera tener cuidado, pues es un tren, no un carro, no es un bus, no es una que pueda frenar fácilmente. Si alguien se cae, se cayó, porque no hay forma de frenar eso y antes si cae sobre los rieles no hay forma de rescatarlo. O sea, y todos sabemos que cómo funciona el sistema de rieles, así que muy probablemente queda descuartizado y todo lo demás que usted quiera. Quién sabe cuántas veces habrá sucedido eso, pero pues digamos que es una de las problemáticas que tenemos en Latinoamérica y una de las problemáticas reales. Una de las cosas que nosotros analizábamos en ese momento es, en vez de estar apuntando a viajar a sitios donde obviamente, digamos, han logrado unos niveles de estabilidad de vida, intentemos que nuestros sitios sean unos niveles de estabilidad de vida. Es que esa es la primera premisa en los sistemas de desarrollo sustentables. Es decir, en vez de estar pensando en el sueño americano, en el sueño extranjero, en el sueño europeo, en el sueño asiático, pensemos en el sueño colombiano, pensemos aquí en nuestra tierra, aquí en Cibaté nomás, donde tuve la oportunidad de trabajar y convivir con varias personas, pues veía que cultivaban de todo, fresa, banano, ¿cómo se llama? Papa, yuca, flores. O sea, si hay muchas formas, tan es así que una de las premisas que yo recuerdo que algún extranjero les decía es que esta tierra era bendita porque todo lo que cultivaban daba. Y aquí estaba la de pera, y aquí estaba la de granadilla, y aquí estaba la de manzana, y aquí estaba la de naranja, y aquí estaba, y así, o sea, eso es parcelado. En una misma finca podría tener diferentes sistemas de producción agrícola. Entonces, pues en vez de estar pensando en que vamos a tal país y enriquecer a ese país, porque esos países no nos aceptan por la linda cara, esos países nos aceptan porque saben que tenemos un potencial que podemos explotar y que si aquí no lo valoran, pues ellos sí lo aprecian. Países en Asia, países en África, países en Europa, países en los Estados Unidos. Contrario a lo que piensan, una de las cuestiones que pasa es que no quiero lo que he querido es priorizar, aprovechando que estamos en la virtualidad, y además de eso, entendiendo lo que sucedió al principio del semestre, que tuvieron 3, 4 sesiones en que no se dieron, no por responsabilidad mía, sino porque a mí me adjudicaron el grupo ya avanzado, ya cuando estaba terminándose el primer corte, pues me ha tocado ir cerrando la brecha, ¿no? Ir nivelando el grupo de tal manera que se cumpla lo que se les pidió o lo que se les programó dictar, más lo que se supone que usted debería aprender.
¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues he querido priorizar aquellas personas que tienen el aprendizaje. Dentro de 8 días vamos a tener, he invitado al director de la Banca Interamericana de Desarrollo, es el ecuatoriano Diego Asqui. Estuvo vinculado hasta no hace mucho con el gobierno de Ecuador. Como todos sabemos, Ecuador actualmente, igual que Argentina, es un país aliado norteamericano. Y pues entonces dio la coincidencia que mientras ellos estaban aquí, recordarán los que me vieron allá con los compañeros de Ecuador en el Congreso hace 15 días, pues entonces a él lo nombraron como el desarrollador. Él no es el director ejecutivo, no es el director principal, sino es más bien un asesor de la Interbanca para América Latina. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, pues no nos vamos a echar carreta, es el que manda la parada en los dólares en estos momentos en América Latina. Sí, pues nos gustaría que fuera Brasil, nos gustaría que estuviera Argentina, nos gustaría que fuera un país más latino, un poco más decente a la hora de decir las cosas y no esa diplomacia de camionero que estamos acostumbrados del norte, pero pues, ajá, si ellos son los que tienen el dinero, pues se sienten con la potestad para llenarse la boca y insultar a los demás y decirle a los demás lo que a ellos les parece, porque pues saben que nadie les va a contestar de tú a tú. Esa es la referencia. ¿Sí? Ni siquiera China se atreve a contestarle de tú a tú a los Estados Unidos. Entonces, pues si ni China, que es el que está al mismo nivel de ellos, o Rusia, que son los países que supuestamente le pueden hacer cara, no se atreven a mirarlos de tú a tú, ¿sí? Pues Putin quedó sorprendido con el avión, con el B-54 que le pusieron encima, con el Phantom que le pusieron en la llegada. Pues imaginará un país como nosotros que tendrá 20, 30 aeronaves compitiendo contra 5.000 aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana. A ver, ¿en qué podríamos nosotros militarmente llegar a tener un desenvolvimiento? Y un sistema Vietnam es difícil, porque Vietnam, recordarán que Vietnam venía de 3 guerras pasadas, venía de una guerra con primero los franceses, después con los japoneses, después con los chinos, después con los indochinos y después entonces se metieron los norteamericanos. O sea, venía de conflictos tras conflictos, tenía 7 generaciones de conflictos, es decir, tenía poblaciones que ya habían nacido en medio de la guerra y que estaban acostumbrados a vivir en el monte. Nosotros no. Nosotros tenemos es un conflicto, no una guerra, que son 2 cosas distintas, y pues obviamente pues el nivel que nosotros podríamos mostrar a una resistencia a un país de estos, pues sería mínimo, ¿no? Digamos, no significa que no podamos ganar, pues podemos ganar, pero el costo sería altísimo y todos sabemos que si Ucrania le ha costado muchísimo contra Rusia, pues se imaginará un país de estos en cuanto a ello. Lo que sí me interesaba a mí era mostrar cómo un país que todo el mundo considera, porque hay que decirlo, recordarán aquí algunos compañeros, que en la semana para el 12 de octubre se conmemoraba el Día de la Raza. Y yo hice varias invitaciones a compañeros en China, compañeros en Corea, compañeros en Japón, compañeros en África, en Togo, Guinea Ecuatorial y demás, pues con el ánimo de conmemorar pues esa integridad. Que si Cristóbal Colón, que si los españoles fueron ladrones o no, eso es una cuestión del debate histórico. Es como si después Antioquia se independizara de Colombia o algún departamento se independizara de Colombia y dijera que Colombia lo saqueó. Sí, es que nos quitó todos los recursos porque, mire, se los llevaron para Bogotá. Entonces, pues en ese momento no éramos Colombia, en ese momento éramos parte de España y pues obviamente pues España hizo uso de los recursos que tenía en su cosmovisión, ¿sí? dentro de su espacio. Que si eso nos parece 200, 300 años después, pues es otro debate, que es el debate histórico en el que estamos acostumbrados a vivir. Pero el asunto es que gracias a eso, pues la ONU conmemora el 12 de octubre como uno de las fechas históricas en relación al Día de la Raza. Y recuerdo, y no voy a decir el país, no voy a decir la universidad, ni voy a decir la persona, pero una de ellas, lo que ustedes escucharon ayer en las noticias fue lo mismo que a mí me contestaron. Colombia es un país del tercer mundo. Colombia es un país que, ¿cómo se llama?, que está fuera de control. La percepción que me dio a entender es que él no conoce la realidad colombiana. Supondrá que esto es una especie de Somalia, una especie de Yugoslavia en los 90, ¿cierto? Que aquí es el quien pueda, que todavía vivimos escondidos en una caverna con un fusil, a ver que de pronto quién nos sale y nos hace algún daño o algo así por el estilo. Es decir, lo pongo esto en alto relieve porque esa es la percepción que tienen muchas partes. No así con México. Su merced,
yo le hacía la pregunta a la persona, muy inocentemente, porque pues me quedé sorprendido de la respuesta, cuando me dijo, lo que pasa es que si tú fueras mexicano o brasileño, entonces tendrías más credibilidad. O sea, no tenía credibilidad no porque no tuviera los títulos o el rango, o no porque no tenía credibilidad, era porque tenía el origen colombiano. Es por eso que todo el mundo reconoce, quería traer un compañero mexicano, porque si algo podemos criticarle a Colombia, ¿cierto? No se lo critican a México, pero todo el mundo dice que los carteles están en México, pero todo el mundo dice que la droga es colombiana, ¿sí? Entonces no vamos a echar carreta, por eso digo, lo podemos decir aquí abiertamente, porque nosotros somos latinos, somos colombianos, y el problema es que justamente, mientras a México todo el mundo le reconoce que es un problema, aquí creen que estamos sumidos en medio de la droga. Esa es la realidad que tenemos en muchas partes. La visa, el compañero me acuerdo que dijo que era que los colombianos estábamos invadiendo Asia. Y yo decía, pero si los que están en una migración actualmente son los venezolanos, no nosotros. ¿Sí? Los que en estos momentos podemos decir que se encuentran en un proceso de migración como la que vivió Colombia en los 70, que seguramente su merced no había nacido, pero yo ya era muy chiquito y me tocó ver a mi familia salir del monte, salir del campo, desplazarse a la ciudad contra su voluntad por los procesos de violencia que habían en estas tierras. Yo decía, pero ese mismo proceso que yo viví en los 80, ¿cierto? Lo vivieron lo están viviendo actualmente el pueblo venezolano. O sea, que si hay un proceso de expansión y que puede haber una cierta inseguridad local frente a los extranjeros que llegan, es más por la población vecina que por nosotros. Pero eso no es lo que la gente ve. La gente ve que la bandera de ellos es la misma de nosotros. Por eso quería traer una persona que les contara un poco sobre cómo están desarrollando ellos, porque nos agrade o no nos agrade, México es considerado para el resto del mundo una nación del primer mundo. O sea, a diferencia de Colombia, ¿cierto? Que se atreven a contestarle como han visto que contestan, independientemente si yo estoy de acuerdo o no con el actual mandatario, ¿cierto? Imagínense que nadie le contesta así ni a López Obrador. Nos recordará que Donald Trump en su primer mandato terminó hasta diciendo viva México. Se recordará usted esa reunión con López Obrador, que terminó diciendo viva México y no sé qué más, ¿cierto? O sea, a López Obrador nunca le contestaron así, ni mucho menos a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Nunca le han contestado así. A nosotros sí nos contestan así, porque es la percepción que tienen extranjera, es que nosotros somos una sociedad que no sostenemos, no nos sostenemos, sino que sobrevivimos con formas ilegales de comercio. Más allá del debate comercial transcontinental, me agradaba que fuera, ¿cómo se llama?, que fuera una de las cosas que se planteara, porque pues justamente una población, pues Ciudad de México, para los que han tenido la posibilidad de ir, es 3 veces Bogotá. ¿Sí? O sea, si Bogotá a usted le parece grande, es porque no ha ido a Ciudad de México. Ciudad de México tiene 3, no estoy diciendo que con eso Ciudad de México sea mejor, tendrá otros tipos de problemas distintos a los que tiene Bogotá, porque cuando usted tiene 18 millones de habitantes en un solo parte del territorio, pues obviamente las cosas multiplíquelas por 3. Si en Bogotá decimos que hay inseguridad, en Ciudad de México hay el triple inseguridad. Si en Ciudad de México, si en Bogotá decimos que hay ¿cómo se llama? Injusticia. En Ciudad de México hay el triple de injusticias, porque es 3 veces más grande que Bogotá. Lo que pasa es que nadie le acusa a Ciudad de México eso. Todo el mundo quiere ir a Ciudad de México. Ciudad de México es de las ciudades más ranqueadas, de la Ciudad de México es de las ciudades que tienen más nivel de visitantes por año, ¿cierto? En cambio, los compañeros ecuatorianos de aquí al lado nomás, que estaban en paro y que a mí me tocó mostrarles, inclusive el día que se iban, que al presidente de ellos habían intentado, le habían hecho un atentado, le balearon la camioneta presidencial, ¿cierto? Ellos eran los que tenían miedo y susto de entrar a Colombia. ¿Sí? Ellos eran los que tenían miedo de entrar a Colombia, por eso se quedaron en mi casa. Aquí lo primero que hice, y le pueden preguntar, es que los llevé por mi barrio a esta hora, tipo 9, 10 de la noche, para mostrarles que no les iba a pasar nada, que no nos iba a atacar nadie, que no lo iban a secuestrar, que llegaron a Bogotá y se fueron sin ningún tipo, porque no decimos que lo que muestran los medios no sea realidad, lo que decimos es que no es la realidad. ¿Sí? Es una realidad lo que ellos muestran, pero no es la realidad exclusiva de Bogotá. En mi barrio, y creo que pasará en muchos barrios, cuando hay presencia y se detecta que hay presencia delincuencial, normalmente les va muy mal.
para no decir todas las cosas que aquí pasan. ¿Sí? Normalmente aquí los vecinos, que son más que haya presencia policial y más que haya asunto de cámaras y cosas de esas, es que los vecinos no se aguantan ladrones, no se toleran los ladrones, no, ¿cómo se llama? Ahorita, pues, si pudiera voltear la cámara, por eso, si dieron cuenta, yo quedé inhabilitado al minuto, por eso digo, al minuto de haber comenzado la presentación, quedé inhabilitado porque me tocó prestar mi celular, por eso quedé incomunicado inmediatamente de ustedes, porque me tocó poner el celular para que el doctor Federico hablara y cómo se llama y pudiera verse y hablarse al mismo tiempo y no que terminara haciendo un soliloquio, que era lo que iba a pasar si no le facilitaba ese medio. Pongo eso en alto relieve porque a esta hora y mucho más tarde, por supuesto, hasta las 11 de la noche, hay vecinos aquí separados, ahí como cualquier compadre hablando y demás, así se lloviendo y demás, porque están esperando al hijo, están esperando a la hija, porque están esperando a la esposa, están esperando al esposo, ¿cierto? Y entonces hay mucha presencia de vecinos en la zona. Si llegase a haber un ladrón, no le va mal, o sea, perdón, le va muy mal. No sería una experiencia bonita, no le sería una experiencia agradable, le pasarían cosas muy malas, ¿cómo se llama? Si eso pasara. Eso no pasa en toda Bogotá, bueno, eso es otro cuento. Aquí también ha habido brotes en algún momento del tren de no sé qué y el ferrocarril de no sé qué y sí sé cuándo y no sé qué más, y aquí se tomaron decisiones, no que esté de acuerdo con ellas, pero son las decisiones que tomó la comunidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un arriendo, entonces se le dijo a los vecinos, qué pena con ustedes, pero no vamos a permitir que un arriendo hayan 17 personas en un apartamento de 3 cuartos. O sea, si hay una persona, si la persona arrienda, pues digamos que una cifra considerable son 4 o 5, pero 17, 18 personas, vaya usted a saber quiénes son, porque están acá. No estoy diciendo que esté de acuerdo, no estoy diciendo que yo lo he aplicado, estoy diciendo que eso fue la decisión que tomaron los vecinos acá. ¿Sí? Y estamos diciendo que aquí o si arrienden en esas condiciones o no arrienden, punto, así de sencillo. Sí, se empezó a presentar y tal vez por eso esos brotes del tren de no sé qué y el ferrocarril de no sé dónde de pronto no prosperaron como tal vez se dieron en otras zonas. Y así podemos seguir poniendo ejemplos. Quiero mostrar que ciudades como Trujillo, que tiene un problema de inseguridad como el que tiene Bogotá, han venido marcando la parada en actividades. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que había que traer inversión extranjera, había que traer inversión foránea, que no era suficiente tener buenos ingenieros, sino que había que tener personas idóneas para ese cargo, ¿cierto? O sea, tener personas que trajeran empleabilidad y demás, y fueron arrinconando, que es la estrategia que usted se da cuenta que tiene Bogotá hace mucho tiempo, de que las zonas que eran zonas de ollas y demás, las han ido, no para nadie es un secreto que detrás de la universidad era una zona de tolerancia y ahorita pues construyeron unas torres de apartamentos, la más barata, sí, la más chiquipata, la que quedaba ahí al lado del porteo, la de entrada nomás, o sea, la del primer piso, si así lo quiere ver. Sí, la que quedaba ahí al lado de los carros y demás, la que quedaba en el primer ahí nomás en la zona llanita, ahí, sí, estaba vendiéndose en 400 millones de pesos, porque yo hice la cotización, yo hice la consulta, digamos, no porque tuviera intención de comprar, pero pues me parecía muy curioso que esa zona devaluada y deprimida por la zona de tolerancia atrás estuvieran haciendo apartamentos. Entonces, imagínense cuánto cobra un penthouse. ¿Cuánto cobra el del penthouse? Si el más barato cuesta 400, imagínense hablar del piso 18, del piso 22. Imagínense, su merced se imaginará cuánto es el apreciativo para esa zona. Y conjuntos como ese, si usted se da cuenta, al lado de la fiscalía se están construyendo y si los venden a ese precio es porque hay gente que los compra. O sea, no nos echemos carreta, que si no hubiera gente con plata, que nosotros no tengamos plata no significa que no haya gente con plata. Si hay gente que está comprando eso, que fue lo que pasó en Medellín, que llegó mucho extranjero, eso llama arrinconamiento de la pobreza. A las zonas que eran vulnerables les empezaron a hacer inversión, pero eso trae capital, es foráneo y el capital foráneo trae personas de otro país. ¿Sí? Entonces, ese sistema de inversión pues convierte que se va volviendo la zona de mejor nivel, por eso van incrementándose los costos en los servicios públicos, los costos en el arriendo, los costos en materia prima, los costos empiezan a volverse caros, hasta que hay un momento en que ya gente de clase pobre no puede vivir ahí. Eso pasó en Nueva York, eso pasó en Madrid, España, eso pasó en París y así, en New Jersey también sucedió. O sea, no es un fenómeno que Colombia esté viviendo, es un fenómeno que le está pasando factura. Por eso, para dentro de 8 días, pues digamos que le invito, muchas gracias a los compañeros que participaron hoy, que hicieron sus preguntas y que hicieron sus intervenciones.
dentro de 8 días, pues vamos preparándonos, no sé, pues digamos que si vamos a hablar con una persona que hace inversiones, no estoy hablando de 20 pesos, 20 pesos para un Atari, no estoy hablando de eso, estoy hablando de inversiones. O sea, que vamos a construir una empresa que va a meter unos 500 millones de dólares en tal zona, ¿sí? Que nosotros ni siquiera alcanzamos a vislumbrar que son 500 millones de dólares, ¿sí? En una zona o en una inversión o en un proyecto, en una mega industria, en un megaproyecto, en una mega estructura, ¿cierto? Pues entonces tiene otro nivel de raciocinio y pensamiento que de pronto uno que está pensando es que no me alcanza para el pasaje. ¿Sí? Esa es la referencia, ¿no? Son dos visiones de mundo distintas. Mientras él está pensando en cómo empleamos a más de 20,000 personas, yo estoy pensando es cómo administro el salario que me dure el mes. Son dos percepciones distintas, son dos realidades distintas, son dos concepciones distintas y por eso me parece que para abordar esa temática a plenitud, pues se necesitaría tener esa visión de lo público que acabamos de tener hoy y de lo privado que vamos a tener. Yo traje una persona foránea para que aquí quedemos con tranquilidad de que, ¿cómo se llama? Que no es que el profesor está ingiriendo en política, es que claro, es el amigo de no sé quién, es el primo de no sé quién, es el sobrino de no sé quién, es el no sé quién, no sé quién. Por supuesto que tengo tendencia política, ni que fuera anormal, ni que fuera, ¿cómo se llama? Un batracio o que hubiera llegado como Mr. Bean de otro planeta, pero pues no es la intención de transmitirlo aquí en el curso. Entonces, por eso traemos gente de otros lados que no le interesa el problema entre Estados Unidos y Colombia, les interesa sin cuidado porque las inversiones de ellos están seguras. ¿Sí? A todo el mundo le encanta hablar de que lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, pero yo veo la petrolera norteamericana trabajando todos los días en Venezuela. O sea, ellos no están muertos del miedo, ni pues, lo que saben los venezolanos es que mientras esa petrolera esté sacando allá crudo, no va a haber ataque. No los van a atacar, no los van a tocar, no va a haber nada de lo que dice la prensa, porque si no, no estaría una petrolera allá exportando. Llega un gobierno distinto, les quita la concesión, porque eso se hizo en medio de la dictadura o el gobierno anterior, y entonces les toca someterse a licitación. ¿Quién va a someterse a eso? ¿Quién le va a interesar eso? Nadie. Sí, entonces ellos no son pendejos, ellos saben muy bien que mientras esté allá la petrolera, norteamericana, que no es un secreto, que esas son las que mandan en el Wall Street, pues ellos tienen seguro allá, el resto simplemente es pantomima, simplemente es ahí parte del show mediático, ¿sí? Es parte de la cuestión. No significa que no pueda llegar a pasar algo, significa que ellos saben muy bien que si no provocan que pase algo, no va a suceder directamente. En su momento Saddam Hussein se negó a entregarle las petroleras a los norteamericanos y todos sabemos cómo terminó el final de la historia. Actualmente el gobierno, si escucharon a Donald Trump, dijo que al otro lado les ofrecieron hasta el petróleo, el oro, que pasaran por ellos, que ¿cómo se llama? Con tal de no estar molestando, y creo que él utilizó otra palabra que aquí no utilizaría, pero pues él se dio la libertad de decirlo en cadena nacional, con más de 10 millones de personas viendo. Pero si lo digo yo, a mí sí me echan, a él no le hacen nada, a él no le pasa. Pero el asunto es ¿cómo se llama? Es entender por qué se está haciendo eso. Bueno, ahí en el grupo, ahí en el Microsoft, pues a propósito de la actividad que acaba de pasar el día de hoy, pues he dejado unas pequeñas... un trabajo de clase, si así se quiere ver, es una cuestión pues sencilla en el sentido en el que simplemente es ¿cómo se llama? Es una breve inspección, todo está ya escrito. El asunto es que su merced lo formalice pues para entrega, ¿sí? Y pues entonces le parece, nos vemos dentro de 8 días en relación a eso. Dentro de 8 días dejaré habilitado el examen. Yo sé que dentro de 15 estamos en puente festivo. La idea sería para entregarlo a más tardar el 10 de noviembre. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, entonces voy a descargar la asistencia. Si me permiten aquí un segundo, pues ya tomamos la foto y eso, pero vamos a descargar aquí la asistencia. ¿Dónde estás? Aquí está. Permítame, voy a descargar la asistencia. Perfecto. Y entonces voy a proceder a suspender grabación. Una vez suspendida la grabación, pues entonces nos podemos empezar a retirar. ¿Listo? Permítame un segundo.